En primer lugar, querría sumarme al agradecimiento, como no, al profesor Martínez Echevarría y por extensión al resto de miembros de la cátedra por la invitación a participar en este congreso excelentemente organizado, hay que decirlo. Y por supuesto también el libro que saldrá más adelante como resultado más tangible del mismo. Una invitación que, y voy a decir algo muy parecido a lo que han dicho mis compañeros, especialmente la profesora Santos, a mí me ha obligado a adentrarme en un terreno que, siendo penalista, me produce complicaciones, pero que en cualquier caso me ha servido para aprender mucho y para practicar algo de lo que hablamos mucho y que hacemos muy poco, que es básicamente la interdisciplinariedad, ¿no? Al final salir de tu ámbito de confort y ver los puntos de encuentro entre disciplinas que a veces tendemos a separar muy artificialmente. Lo primero que hay que decir es que la tarea de investigar desde el punto de vista penal los deberes de los accionistas es una tarea que históricamente se ha restringido a los delitos societarios, sobre los que hay sobrada y muy buena bibliografía, y precisamente por ello no me referiré aquí a ellos. Las siguientes reflexiones, por concretar un poco el foco digamos, de mi aportación al libro y a la ponencia de hoy, aunque digamos, de modo muy restringido por el tiempo, están relacionadas, por tanto, no con los delitos societarios clásicos, sino con la responsabilidad penal del accionista por delitos cuya lesividad no está dirigida ad intra de la corporación, sino ad extra, hacia la propia sociedad. Pensemos prototípicamente en casos como, digamos, de criminalidad corporativa, tipo Volkswagen, tipo Enron, etcétera, etcétera, presuponiendo que la Junta de Accionista hubiera tenido conocimiento o, en cierto modo, influencia en aquellos riesgos penales que habrían desencadenado, digamos, en el propio sistema social. Investigar tal cosa es sin duda una tarea difícil, en la medida en que, y esto también coincido en lo que han dicho previamente mis compañeros, supone buscar algo que en realidad en la actualidad no existe. Es decir, no existe ni en la jurisprudencia, no existe ni en la doctrina, ni siquiera la española ni la alemana, por citar dos que habitualmente son referencias en el contexto continental. Por ello, al hablar de la responsabilidad del accionista por la criminalidad corporativa, en cierto modo nos encontramos en el terreno de la ciencia ficción jurídica. Esto es, de algo que puede llegar si algunas de las tendencias que estamos viendo se consolidan, pero que en la actualidad no encontramos el sustrato suficiente para fundamentarlo de modo correcto. De modo que, digamos, la labor creativa que hay que hacer yo creo que es necesaria y que es difícil, por otra parte. Básicamente porque no hay nada sobre lo que construir, más allá de los principios generales del derecho, que no es poco, por otra parte. Por ello, lo que aquí se dirá simplemente como un prudente bosquejo de un camino que requiere un mayor desarrollo normativo y, por supuesto, doctrinal, y que ha de ponerse en contacto con una realidad económico-material de la que, desde luego, ustedes saben mucho mejor que yo, que ustedes conocen mucho mejor que yo, seguramente, ¿no? Entrando ya en el contenido de la propuesta, digamos que el presupuesto fundamental para plantearse la responsabilidad penal del accionista por la criminalidad corporativa tiene que ver con la asunción de que la corporación es en sí misma un riesgo, que la corporación es una extensión en sí misma arriesgada de la libertad de los socios que aparecen como copropietarios. Esto es algo que la criminología conoce desde hace más de un siglo. Al respecto decía ya Edward Ross en 1907 que, cito textualmente, la corporación es una entidad que transmite la avaricia de los inversores, pero no su conciencia, que le retorna de beneficios, pero no la impopularidad. A lo largo del siglo XX y particularmente del siglo XXI, con motivo de la crisis financiera, la intuición de que la propia estructura corporativa tiene un carácter riesgoso y eventualmente criminógeno se ha ido consolidando, atribuyendo dicho carácter de riesgo social a tres factores presentes en toda corporación, aunque en diferente medida según su cultura corporativa. Primero, el aumento exponencial de poder que la gran corporación tiene en relación a sus individuos individualmente considerados. Y todo poder conlleva una responsabilidad. Como han citado antes a Spiderman, pues digamos, aprovecho la oportunidad para... Tiene gracia que sea Spiderman el autor más citado en un congreso de este tipo, pero yo creo que también ese tipo de cosas van bien para ver cómo determinadas cosas impregnan la cultura popular en un sentido positivo, probablemente, ¿no? Entonces, aparte del aumento exponencial de poder, el segundo factor criminógeno sería el carácter sumamente complejo que tiene toda organización social, dividida en múltiples departamentos y subdepartamentos, con una intensa diferenciación funcional. Y, en tercer lugar, un tema muy interesante, en mi opinión, las dinámicas de grupo y los sesgos volitivos y cognitivos que tienen lugar allá donde los individuos actúan integrados en organizaciones colectivas. Sesgos tales como la difusión de la responsabilidad, yo no me encargo de esto, los incentivos perversos, si coloco el producto tengo un bonus, la competitividad interna y externa, o mejoro resultados o me despiden, el desarrollo de actitudes nocivas de solidaridad grupal o de lealtad hacia la compañía, la empresa por encima de todo, la empresa no se puede equivocar, la tendencia a la obediencia moralmente ciega, yo solo obedezco órdenes,
la enorme mediación técnico-burocrática que existe entre la conducta empresarial y las posibles víctimas, no podía imaginar que esto iba a pasar, las conductas de imitación, hacía lo que todos hacían, etcétera, etcétera, etcétera. Insisto, no digo que todas las corporaciones tengan al mismo nivel ese tipo de sesgos, pero potencialmente en todas ellas existe el riesgo de que las personas que interactúan en ellas operen con ese tipo de pensamientos, que en la criminología se han desarrollado muy ampliamente, puesto simplemente un libro como referencia clásica, pero hay muchos otros. Bien, la caracterización de la corporación, por tanto, como un riesgo actualmente indiscutida tanto en la criminología como en la sociología como en el ámbito penal, abre la pregunta importante de quién tiene el deber de controlar ese riesgo, a quién compete su mantenimiento en niveles permitidos por el derecho. Evidentemente, la empresa es un riesgo permitido, como tantos otros, pero está permitido hasta ciertos niveles. Bien, como es más o menos sabido, la creciente separación entre propiedad y control en el seno de las empresas modernas ha conducido a la conclusión aparentemente lógica de atribuir responsabilidad penal a aquel que se queda con el control, esto es, los administradores. Décadas de esfuerzo fundamentador por parte de la dogmática jurídico-penal ha hecho que a estos se les considere responsables o garantes, según se dice en términos penales, de que la organización administrada se mantenga en los niveles de riesgo permitido. Dicha posición implica no solo la prohibición de cometer ellos mismos delitos, sino además la obligación de vigilar y controlar a los subordinados y evitar que de la actuación corporativa conjunta no se deriven infracciones penales. El presupuesto tradicional ha sido, por tanto, los accionistas constituyen una sociedad y transfieren a los administradores tanto el control como la eventual responsabilidad por las consecuencias. En este esquema, por tanto, que creo a grandes rasgos comparte el derecho mercantil, el accionista ha tendido a verse más como una figura a la que proteger de los administradores y de posibles mayorías societarias que como una figura a la que incriminar, con excepción, por supuesto, de delitos societarios. Creo que la tendencia legislativa internacional, y particularmente la directiva a la que aquí se ha hecho permanente referencia, está anunciando, aunque de un modo muy precario todavía, en eso coincido con el profesor Gutiérrez, ya un cambio de perspectiva, es decir, se adivina ya un cambio de perspectiva. Por un lado, no siempre es cierto que la Junta de Accionistas carezca de control sobre la vida corporativa y sobre el estado jurídicamente adecuado o inadecuado de la corporación. Cuando hablamos del carácter, por ejemplo, nocivo del cortoplacismo accionarial, estamos, de hecho, dando por supuesta la capacidad de la Junta de Accionistas, a través de los socios de control, de modificar o de influir en la vida corporativa. Por otro lado, ya en términos no descriptivos sino normativos, se advierte claramente una tendencia a entender que los accionistas a los accionistas como personas implicadas en la gestión de la sociedad, y no solo en lo relativo a su hacer económico, sino también a su responsabilidad jurídica, social y medioambiental. Los accionistas, se diría ahora, ni son ni deberían ser meros espectadores de lo que ocurre en el interior de lo que, por otra parte, es una extensión de su libertad organizativa. Siguiendo la tónica de esta tendencia, creo que es posible reconstruir el esquema anterior y hablar no ya de una transferencia total del control y la responsabilidad de los socios hacia los administradores, sino de algo distinto que paso a explicar. Bien, cuando los socios constituyen una empresa y nombran a los administradores societarios, no transfieren ni todo el control ni toda la responsabilidad. Lo que ocurre, o al menos así habría que entenderlo para poder hablar de deberes penales de los accionistas, es una especie de cesión vigilada por parte de estos a los administradores. En el sentido de que si bien a los administradores se les carga con los deberes de vigilancia respecto a los riesgos empresariales del día a día, la posición de garantía más densa, con más contenido, los accionistas retendrían un residuo de posición de garantía original, muy limitada, restringida, en mi opinión, a 3 deberes. En primer lugar, el deber de constituir adecuadamente la corporación, deber que se reactiva en cada ocasión en que la propia corporación sufre modificaciones sustanciales, como fusiones, adquisiciones o reestructuraciones de alto riesgo, momentos en los que se exige a los accionistas un especial nivel de atención en términos de riesgos penales. En segundo lugar, el control periódico del estado general de la corporación, no solo el estado económico, sino también el estado jurídico, institucionalizado dicho control a través de la Junta. Este control implica, por ejemplo, controlar que las cuentas anuales reflejen el estado real de la corporación y que se presenten conforme a derecho, escoger y destituir a los directivos teniendo en cuenta no solo su capacidad para generar beneficio económico, sino también para asegurar el cumplimiento del derecho, reaccionar frente a informaciones fiables que den cuenta de defectos en el programa de compliance o de actividades delictivas en la empresa, especialmente si implican a la alta dirección y si provienen de otros stakeholders, esas informaciones, y controlar, como último ejemplo, una vez ha ocurrido el delito y se ha abierto un proceso penal contra la empresa, que ésta adopta las medidas adecuadas para una correcta reestructuración en términos jurídicos de la vida organizativa.
En tercer lugar, habría un deber cualificado de controlar las aportaciones propias y de evitar injerencias peligrosas en la gestión de la corporación. Cuando ello sucede, ese deber muta en un deber de salvamento, es decir, en la obligación del accionista de retrotraer el riesgo desencadenado a niveles permitidos. En fin, creo que cada uno de estos niveles tienen cierto reflejo, todavía muy débil, por supuesto, en la normativa mercantil, lo que no obsta para reconocer que la construcción de una auténtica posición de garantía, de un estatus de deber propio del accionista en términos penales, pasa necesariamente por un fortalecimiento de los deberes en el ámbito mercantil, penal, etcétera, que hasta la fecha, al menos hasta este Congreso, no ha tenido lugar. Por último, es necesario advertir que las posibilidades fácticas de los distintos accionistas de controlar la vida societaria es una cuestión secundaria en relación a la fundamentación de su posición de garantía. Este es un presupuesto de la posible responsabilidad penal de los accionistas y no una consecuencia del dominio fáctico que estos puedan tener sobre la vida de la corporación. Ello no implica que el poder del accionista para influir o hacer prevalecer su criterio en la Junta sea irrelevante, justo lo contrario. Precisamente la posibilidad de afirmar su responsabilidad penal individual por delitos corporativos, dependerá de su capacidad, evidentemente, para ejercer ese control limitado al que se ha hecho referencia. A este respecto, la responsabilidad penal del accionista tenderá a ir de la mano de aquellos a quienes es posible atribuir un poder de configuración relevante de la corporación, habitualmente accionistas que durante un cierto lapso de tiempo dominan la Junta y las votaciones e incluso ejercen un dominio activo de la gestión empresarial, tanto por vías formales, instrucciones, votaciones, solicitudes de información, como por vías informales, reuniones, contactos verbales, presiones, desde luego más difíciles de probar en términos penales. Respecto a los accionistas sin poder de configuración, el alcance del derecho penal será reducido o prácticamente nulo, pues carecerán de los presupuestos materiales que, tras el filtro de la teoría del delito, han de predicarse de todo el que recibe un reproche penal. A ellos la responsabilidad por la criminalidad corporativa les llegará indirectamente por la vía de la responsabilidad de la propia persona jurídica, con la cual se compensará jurídicamente y económicamente, principalmente, el hecho de que se hayan beneficiado de esa criminalidad o de que, al fin y al cabo, la corporación en cuyo seno se han cometido delitos es en parte suya. Sin más, creo que he cumplido casi con demasiado cero el tiempo, o sea que mejor porque así dará tiempo a la discusión. Muchas gracias.